Cada palabra, cada tiempo, cada país esconden un universo de preguntas. Algunos se atreven a escrutar en la realidad para encontrar respuestas. Otros van más allá y hacen de esa búsqueda una forma de vida. Se trata de hombres y mujeres que han llevado una fructífera labor de investigación en la Universidad de los Andes. Son nuestros íconos. Amar nuestra cultura es conocerla. Jacqueline Clarac se ha dedicado a descubrir las muchas caras de nuestro presente y pasado y con ello ayudarnos a nunca olvidar y a veces a recordar quiénes somos. Yo quería ser una niña polizonte porque yo vivía durante el año escolar en Fort-de-France, que es la capital de Martinica, que es un puerto. Y tiene una bahía muy grande, una rada muy grande y muy segura. Entonces venían muchísimos barcos de todos tipos y uno siempre veía mucha agitación en el puerto. Y como cuando uno vive en una isla, uno se siente un poco limitado en el espacio. Y yo, tal vez no todo el mundo siente eso, pero yo lo sentía mucho. Y yo tenía muchísimas ganas de viajar e irme en uno de esos barcos, ¿no? En las Antillas, especialmente en Martinica. Yo leía siempre todos los jueves una revista que venía para niños, donde se veían culturas indígenas de América, de África, de Asia, bueno, de todas las costumbres raras y diferentes que había en el mundo, y eso me gustaba muchísimo. Había otras cosas en la revista, pero yo compraba siempre la revista en una librería que estaba frente a mi casa justamente, y sobre todo por esos cuentos de costumbres que me gustaban, ¿no? Y mucho más tarde, cuando yo tenía ya 15 años, que conocí el último Caribe en la ciudad de Saint-Pierre. Es la ciudad que está al pie del volcán Mont Pelé, la montaña pelada, le dicen, ¿no? Que es uno de los volcanes más terribles que hay en el mundo. Y fue allí donde yo conocí el último de los Caribes. Por lo menos era el nombre que se le ponía en la ciudad de Saint-Pierre. Era un hombre ya muy viejo que tenía una cantidad de trencitas y se vestía con una especie de faldón de tela de saco. En mi recuerdo es así, ¿no? Entonces él paseaba por la ciudad de Saint-Pierre y cantaba una canción que me llamó siempre mucho la atención. La canción hablaba de un joven que había tenido que refugiarse así en esa zona del Maquis para esconderse y que tenía muchísima nostalgia de los suyos y de su pueblo natal. De eso hablaba la canción. Yo no vine enseguida a Mérida, ¿no? Cuando llegamos a Venezuela, llegamos a La Guaira, porque eso fue en 51. Y después nos fuimos por la carretera vieja y de Caracas a La Victoria en esa época había 5 horas. Así que fue un largo viaje, llegamos muy tarde de noche allá. Entonces vivimos primero en una casa de hacienda, al lado de La Victoria. Se llamaba La Chapa. Pero cuando yo vine a Mérida, el paisaje de montaña para mí era muy extraño. Aunque hay montañas en Martinica y íbamos a veces a la montaña, ¿no? Pero vivir únicamente en montañas tan altas como las de Mérida, al principio me sentí muy encerrada y tenía mucha nostalgia del mar. Y para mí hoy es el paisaje donde me gusta vivir. El trabajo de campo por encima de los preceptos teóricos, la divulgación de hallazgos en nuestros idiomas, ciencia hecha con creatividad, son algunas de las marcas que Jacqueline Clarac ha dejado en la antropología venezolana. Desde que se unió a la Universidad de los Andes en 1971, supo que ese trabajo no se hace a solas. Por ello, fomentó la creación de grupos de investigación y de extensión como el Museo Arqueológico, el Centro de Investigaciones Etnológicas y el Grupo de Investigaciones Antropológicas y Lingüísticas. Un grupo de investigaciones antropológicas tiene que tener ciertas características, como por ejemplo, ser primero, antes que todo, un grupo pluridisciplinario,
La antropología se presta para esto porque ya tiene varias disciplinas que son antropológicas. Entonces trabajamos, por ejemplo, en etnología y antropología social, en bioantropología, en arqueología, en antropología lingüística y además un equipo de investigación que tiene que ver mucho también con el patrimonio arqueológico, geológico, paleontológico y el patrimonio etnográfico. La conservación y restauración son sumamente importantes porque lo que permite guardar el patrimonio para las generaciones futuras. Para nosotros es muy importante que el equipo tenga conciencia social y conciencia histórica, que sepa dónde está realmente situado su trabajo dentro de la historia de la formación de este país, de esta sociedad. Yo creo que la antropología es muy importante para un país latino especialmente, porque ayuda a comprender muchas cosas sobre esta sociedad y especialmente ayuda a comprender los orígenes, su formación, cómo se ha constituido a partir de muchos grupos culturales, cómo esos grupos culturales se han ido conociendo o han reestructurado su cultura a causa de los encuentros. Y el maestro hasta hace poco no tenía formación. Todavía hay muchísimos docentes de Venezuela que siguen enseñando que la historia de Venezuela empieza con la llegada de Cristóbal Colón. Nosotros con la antropología no solamente podemos dar mayor conciencia a la población acerca de los orígenes y la formación de nuestra sociedad, sino también para que tengan conciencia social, conciencia cultural y se procura hacer justamente que las culturas se conozcan entre sí, que los grupos humanos se conozcan entre sí, se respeten entre sí, tengan tolerancia. El hecho mismo que en la Constitución se reconozca eso se debe a nuestro trabajo. Ábrame la puerta, oh Señor querido, a ver si está el niño que se me ha perdido. Yo no lo he visto y me da dolor. En una situación colonial siempre se produce un problema de alienación y vergüenza cultural. Es decir, que el colonizado se siente inferior al colonizador. Se ha ido inculcando a la población desde la llegada de españoles que los españoles tenían una cultura superior a la de los indígenas, a la de los africanos. Con Bolívar se hizo la independencia de España, pero no se logró la independencia cultural. Siguió esa dependencia cultural a pesar de que había una independencia política. Cuando los niños se forman así, después tenemos un adulto, una adulta con vergüenza cultural y que piensa que todo lo bueno culturalmente, todo lo más civilizado está en el norte y que nosotros somos una cultura inferior. Esto para una sociedad es sumamente dañino, impide mucho la creatividad. Se consideraba en los centros que financian la ciencia en Venezuela, como en otros países de Latinoamérica, que únicamente lo que se publicaba afuera, y sobre todo en inglés, valía la pena. Entonces nuestra población no conocía lo que hacían sus científicos. Nosotros sí hemos tenido una idea diferente a causa de que somos antropólogos y por eso hemos procurado mantener y hemos logrado mantener durante 23 años ya nuestra revista Boletín Antropológico, que se ha publicado en español aquí en Venezuela, en Mérida, desde el año 82. Insistimos mucho, a veces no publican fuera, pero insistimos siempre en publicar también en Venezuela porque creemos que es un derecho
de la población venezolana de conocer lo que es ella, de conocer los aportes de sus científicos y sobre todo los aportes acerca de su historia, de su formación, de lo que es como sociedad. Bueno, ya hemos construido bastantes cosas, tenemos el Museo Arqueológico, tenemos el Grupo de Investigaciones, tenemos el Centro de Investigaciones Etnológicas, hemos fundado también la maestría en etnología, también el propedéutico de la maestría en etnología, y ahorita estamos fundando el doctorado, que eso es el proyecto inmediato, para el futuro inmediato, que ya ha empezado porque ya tenemos el curso de actualización para el doctorado, y a partir de este año espero que va a funcionar definitivamente el doctorado. Para mí trabajar en antropología no es un trabajo realmente, ¿no? Es parte de mi vida. Jacqueline Clarac es autora de más de 15 libros, incluyendo textos para niños. La antropóloga recibió el Premio Libro de Oro 1988 y comparte con otros autores el Premio Internacional UNESCO 1995 al mejor libro en español.